Bienvenidos a una nueva clase de educación financiera. Mi nombre es Bruno Giovannini. Hoy estaremos tocando un tema muy interesante relacionado a lo que es mercado y son sus fallas, las fallas de mercado. Cuando el mercado falla en su funcionamiento natural. Recuerdan que en otro video hemos estudiado que en el sistema de economía que más utilizamos, por lo menos por estos lugares del mundo, en Occidente y gran parte a nivel mundial, es el libre mercado, es una ideología de que el mercado se pueda regir por sí mismo, se pueda regular por sí solo, pero puede tener fallas debido a distintos motivos. ¿Y qué ocurre en esa situación? Veremos primero qué es un fallo de mercado o una falla de mercado. Fallo o fallo. Es una situación en la que la asignación de los recursos por parte del mismo mercado no es eficiente. Tenemos varias razones por las que puede ocurrir esto. 5, al menos son las que más podemos hallar en los libros de economía, en los manuales de economía y los que más manejan los especialistas. 5 o 6. Estaremos estudiando algunos de ellos. Una de las razones puede ser una inestabilidad en los ciclos económicos. Los ciclos económicos pueden tener un pico de auge en la producción y en la rentabilidad y en la actividad económica de un lugar. Puede tener estancamientos arriba y picos abajo o recesión. La inestabilidad cíclica, entonces, es quizás el más importante de los fallos de mercado, ya que afecta directamente al número y a las características de los puestos de trabajo de un país y afecta directamente en la economía de uno, en el bolsillo de una persona y de muchas personas. El Estado suele tener entonces dos opciones. No intervenir, esperando que el mercado se autorregule por sí solo, o intervenir para hacer crecer artificialmente los niveles de actividad económica. Puede ser, por ejemplo, como les había citado, una recesión. La recesión es una disminución en la actividad comercial e industrial que comporta un descenso en los salarios, en los ingresos, en los beneficios. Como por ejemplo ahora en esta pandemia por la que estamos pasando, afecta directamente en la economía a nivel global. Entonces, en muchos lugares se ve una recesión y también una alta tasa de desempleo. Entonces estamos en cierta inestabilidad ahora en este ciclo económico. Por lo tanto, muchos estados han intervenido para intentar regular el mercado y bueno, su producción y los ingresos. Por ejemplo, en Paraguay el estado tuvo que hacerlo por medio de algunos programas sociales como Putubo, Putubo 2.0, Ñangareco, etcétera, o subvencionando algunas cuestiones. Entonces, un claro ejemplo es de esta inestabilidad que genera un fallo y que donde termina interviniendo el Estado para regular el mercado, es por lo que hemos pasado recientemente. Otra falla del mercado puede ser la existencia de bienes públicos. Los bienes no rentables para un inversor particular, alguien privado, por ejemplo yo, y entonces no es muy rentable, entonces tiene que ser producido por el propio Estado. Son cosas que difícil que una persona, una empresa privada, un empresario, un capitalista vaya a encargarse de eso, como por ejemplo los alumbrados públicos. Eh, no hay un empresario a colocar por su cuenta propia alumbrados públicos por todas partes. Nadie va a pagarle por eso, ¿entiendes? O por los paseos centrales. No es un producto que nosotros vayamos con el cual vayamos a comerciar. Entonces se dedica el Estado a, a intervenir aquí y es algo necesario, es una inversión necesaria. Su principal característica es que es imposible impedir que las personas que no han pagado por ellos lo utilizan.
Nadie paga por eso y es imposible que no utilicemos la luz que nos da un alumbrado público, el disfrutar de un parque, una plaza pública o u otros, bueno, la mayoría de los países que tienen una defensa militar propia, el ejército, en caso de ciertas situaciones, bueno, es algo que va en beneficio del país para ayudar a esa nación. Eso es algo que ninguna persona va a pagar o bancar, entonces de eso se encarga el Estado. Entonces eso se llama bien público puro, y eso estaremos viendo. El suministro de bienes y servicios públicos se concreta, perdón, de varias formas. Mediante producción propia, por ejemplo, la justicia, la policía, el ejército, incluso la educación. Puede ser también que se concrete, que se realice adquiriendo de empresas privadas para después distribuir gratuitamente entre la población. Puede ser un alumbrado, ¿sí? Pero la empresa le paga a una empresa, el Estado le paga a la empresa que edifica un viaducto o que monta unos alumbrados, que hace las carreteras, obviamente. Entonces, por medio de empresas privadas que se encargan de construir, montar, edificar estas, eh, estas estructuras o estos espacios que son necesarios para la población. O puede ser subvencionando parcialmente su adquisición, puede ser la sanidad, la salud, viviendas sociales, etcétera. Parte paga la persona privada y parte el Estado, entonces subvención. O el servicio público de transporte público, por ejemplo, parte paga el Estado y parte paga el usuario del transporte. Entonces, bienes públicos puros y no puros, es importante diferenciar estos dos tipos de bienes públicos. ¿Por qué disfrutamos más de unos bienes públicos que de otros? Un bien público es aquel cuyo consumo por parte de una persona no reduce la cantidad de disponibilidad para los demás. Todos podemos disfrutarlo. Se distinguen dos tipos de bienes públicos atendiendo a la rivalidad para disfrutar, para poder hacer uso de ellos. Bienes públicos puros son los que por sus características solo pueden ser ofrecidos a todos o a nadie. O el Estado provee eso y todos disfrutamos, o no dispone el Estado como no dispone o no puede proveer a todos. Por ejemplo, la defensa nacional, un faro o el alumbrado público son bienes públicos puros. Todos disfrutamos por igual de ellos y es imposible excluir a nadie. Yo disfruto de esta luz, de este alumbrado público y tú no, no existe eso, ¿no? O todos podemos disfrutar de un parque, no existen restricciones. Ahora, bienes públicos no puros, puede haber cierta rivalidad para disfrutar de ellos. Algunos podemos acceder a su uso y otros no, a diferencia de lo que ocurre con los bienes puros. Es lo que sucede con la educación. Por ejemplo, todos los alumnos se pueden beneficiar por igual de las becas de estudio que concede la administración del gobierno, el Estado, pero si el número de solicitudes excede el cupo establecido, las vacancias establecidas, entonces entran en juego una serie de criterios selectivos, por ejemplo, a partir de nota 4, 5, ciertos exámenes y tests para acceder, por ejemplo, que hacen que se concedan las becas a unos estudiantes y a otros no. Otro tipo de fallo de mercado muy importante son las externalidades. Son efectos secundarios, pueden ser buenos o malos. Vamos a centrarnos más en los negativos, que se producen cuando una persona o una empresa realiza una actividad productiva, por ejemplo, y no asume todos los costes, todo el costo que puede conllevar ese acto, o todos los beneficios que puede conllevar. Por ejemplo, en las negativas, empresas contaminantes. Cuando nos asumen todos los costes de un efecto negativo sería, en este caso, una externalidad negativa. Una empresa contaminante contamina el ambiente, el ecosistema, y eso va en detrimento de la salud de los pobladores y se enferman más, hay más problemas de salud. Entonces el Estado después tiene que estar bancando la salud de esas personas, entonces genera gastos, genera muchos gastos. Eso es algo que entonces esa empresa, esa fábrica, son costes que la empresa no pudo prever o no le interesó prever. Las externalidades positivas surgen de un efecto positivo que no se reporta como beneficio. Por ejemplo, la investigación científica. Uno
un departamento de investigación científica lanza un estudio nuevo donde se puede desarrollar tal tipo de tecnología y demás, y otros sacan provecho de eso. Difícil calcular el coste de cuestiones positivas que pudiera generar ese conocimiento nuevo, hasta dónde podría tener un alcance. Pero más vamos a centrarnos aquí como fallo de mercado y donde el mercado tiene que terminar interviniendo porque el Estado normalmente interviene cuando hay fallos en el mercado. Vamos a centrarnos más en la externalidad negativa aquí. Un claro ejemplo son las empresas contaminantes. Tenemos también la competencia imperfecta, por ejemplo, monopolios, oligopolios. Hemos visto que es monopolio, oligopolio o competencia monopolística también en otra clase anteriormente. Es la falta de competencia que conduce a prácticas abusivas por parte de las empresas en la fijación de precios. Tienen toda la potestad de fijar el precio que quieren porque es el único o uno de los pocos que se dedican a ese rubro o que tienen ese producto. Entonces pueden manejar a su antojo. Y bueno, eso puede resultar de forma negativa en el bolsillo del consumidor, el que compra. Por ejemplo, aquí tenemos a John Rockefeller y en los años 1870 más o menos, con la Standard Oil, que fue un gran monopolio petrolífero de entonces. Era un monstruo, una empresa monstruosa, gigante que abarcaba prácticamente monopólicamente lo que era la producción y venta del petróleo prácticamente a nivel global o en todo Occidente. Fue un monopolio muy, muy importante. Eso es un claro ejemplo de monopolio. O por ejemplo, oligopolio. Tenemos por ejemplo la Pepsi y la Coca-Cola. Son los que se llevan gran parte del mercado a nivel mundial en cuanto a gaseosas o refrescos. Otro fallo en el mercado es la distribución desigual de la renta. Se da cuando dichos bienes o servicios ofrecidos por el ofertante no está al alcance de los consumidores. En este sentido, la redistribución de la renta por parte del Estado no suele ser demasiado eficiente. El Estado suele crear bienes y servicios como colegios u hospitales que estén a un precio accesible para el demandante, aunque por ahí no pueda ser de gran calidad, al menos por estas latitudes, por estos lugares. Ejemplo, salario de maestros, funcionarios públicos. Tenemos algunos claros ejemplos. No todos, como vemos en un gráfico, hay un dibujo, el autobús eh, tiene cierta capacidad y el servicio de transporte público, por ejemplo, no puede abastecer todo lo que es la gran demanda. Hay muchos consumidores potenciales, pero no se puede cubrir totalmente. Entonces el Estado interviene para poder satisfacer esa gran demanda, lo que se precisa. Por ejemplo, también tenemos, bueno, la salud, claro, ¿no? Tenemos muchos sanatorios privados y después están los hospitales que pone también el Estado para poder intentar satisfacer la gran demanda de gente que necesita por algún motivo. No tiene el dinero como para ir a un sanatorio privado y pagar, entonces acude a un lugar donde le sea más económico o gratuito. Arreglos institucionales a corregir y fortalecer para el adecuado funcionamiento del mercado. Tenemos derecho de propiedad, protección contra imitación, por ejemplo, la propiedad de una marca, un registro de marca, por ejemplo. Esto incentiva, entonces, al desarrollo de tecnologías nuevas y más conocimientos. Gobernanza, organización en la coparticipación de organismos estatales, privados y sociales. Seguridad, el establecimiento de condiciones adecuadas para que los distintos agentes de la economía, productores, ofertantes, demandantes, puedan llevar a cabo sus actividades dentro de un ámbito seguro, no solamente físicamente, sino también legal. Y tenemos también la transparencia, que busca acabar con la opacidad, lo oscuro de lo legal, lo judicial y lo político, la corrupción, la excesiva burocracia, las coimas, que puedan limitar el correcto funcionamiento de la economía. Eh, y en un quinto tipo de arreglo institucional importante tenemos la rendición de cuentas
acción donde los distintos actores del mercado informan y justifican sus actividades económicas. Repasemos. Tenemos algunas preguntitas como para repasar un poco el tema y practicar un poquito, poner en práctica lo que hemos ido viendo, aprendiendo. Existen causas por las cuales se pueden generar fallos en el mercado. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas algunas? Ejemplifica un bien público no puro que tenemos en Paraguay. Ejemplifica algunos bienes públicos puros que tenemos aquí en el Paraguay. Por ejemplo, alumbrado público, parques. Si se da uno de los fallos en el mercado, ¿puede intervenir el Estado? Bueno, esto es más o menos similar a lo que será la evaluación de esta clase de educación financiera. Hasta aquí llegamos con esta clase de fallos del mercado. Les estaré pasando más adelante las actividades completas para complementar con esto. Eso ha sido todo por hoy. Estoy a las órdenes ante cualquier consulta que deseen hacerme. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.